Para nadie es un secreto que las series de narcos, mafiosos y todo ese mundo de crimen llamen mucho la atención y sean tan populares en todo el mundo, que sea por la plata que está en juego, la adrenalina de ser un criminal o el impresionante poder que tienen algunos de estos personajes, que es lo que puede estar generando tanto interés. Es por eso que hoy les traigo un top 10 de las mejores series de mafia que podemos encontrar, o que la mafia está rondando en el ambiente, que podemos encontrar en Netflix. Voy a ir haciendo lo mismo con las demás plataformas, así que si es la primera vez que llegas al canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte de ninguna de estas recomendaciones. Yo soy el Tirri, esto es Posta Bro y comenzamos con el puesto número 10. Tiens, c'est bon, il y a tout qui marche là? Et aujourd'hui, en fait, le label nous demande de lui faire un clip. Dealer es una impactante serie francesa que nos pone en la piel de Frank, un director de videoclips que acaba de cerrar un trato con el imprevisible rapero Tony, quien por cierto acaba de salir de la cárcel. La serie se ve en primera persona desde el lente de la cámara del director, lo cual otorga una sensación de proximidad y adrenalina increíble. Lo que empieza como un simple trabajo termina convirtiéndose en algo bastante más complicado. Una guerra de bandas por el control del narcotráfico en el sur de Francia y todo con el pobre Frank como testigo involuntario. T'as envie de faire du clip encore? J'ai envie de mourir. Puesto número 9, Undercover, Operación Éxtasis. Esta serie tiene un grupo de actores tan sólidos como desconocidos, por lo menos acá, y un guión convencional, pero trabajado con inteligencia para mantener el suspenso a lo largo de sus episodios. La acción transcurre en una provincia belga situada en el límite con Holanda, a la que llaman la Colombia Europea. Allí, un policía veterano de 1000 batallas y una fiscal de Bruselas deciden emprender juntos un plan arriesgado para intentar la captura de Ferry Bowman, el líder indiscutido de un grupo que elabora y distribuye cantidades industriales de éxtasis. El problema es que el jefe narco está rodeado de gente que sabe que la única manera de conservar la vida es guardar silencio y que además toma toda clase de precauciones para no dejar huellas. Puesto número 8, Suburra, Sangre sobre Roma. En 2008, la lucha por un pueblo costero próximo a Roma se convierte en una batalla entre el crimen organizado, políticos corruptos y el Vaticano. Esta es una serie perfecta para todo el mundo, bueno, si por ahí sos mayor de edad, obviamente para los niños y niñas no. Y sobre todo si les gustó Peaky Blinders, no se pueden perder esta historia de mafia, corrupción en su versión modo siglo XXI en un escenario para disfrutar, Roma. Lo que sí, me encantaría saber cuánto de verdad hay en esta serie, sobre todo por la trama de Sinaglia, el político y la corrupción dentro del Vaticano, que a mí me da la impresión que se acerca bastante a la realidad. Roma se governa col potere. Oh, it will be different. I opened the bar, met a nice girl. En el puesto número 7 les recomiendo Lilyhammer. Frank Tagliano es un miembro de la mafia italiana de Nueva York que delata a su jefe y pasa a formar parte del programa de protección de testigos, para empezar una nueva vida que no le será tan fácil. I'm wondering the same fucking... I know London. People pay a lot of money to get high. Do you get me? Puesto número 6, Top Boy. Esta es una serie inglesa de drogas que gira en torno a la vida de dos traficantes con experiencia en las calles de Londres. Después de tomarse una pausa, ambos vuelven a hacer de las suyas con más ansias de poder y dinero que nunca. Jamie quiere ser el líder de una banda y cortar con su proveedor, mientras que el protagonista está bajo las normas de un capo. La pregunta es si podrán crear su imperio. Lo que yo te digo es que empieces a ver esta serie, que es bastante adictiva, la tenemos en Netflix, y saques tus propias conclusiones. You know what I'll do to you? The top. It's worth losing your people. What else are we gonna be? Dinero. Lo que separa el tengo del no tengo. Decidir invertir en el futuro de tu familia. Hola. Trevor Evans, FBI. ¿FBI? ¿Qué sucede? En la mitad del top y esperando que ya estés dejando tu comentario, tu like y obviamente tu recomendación, tenemos Ozark.
Desde que Ozark se estrenó en Netflix, la serie, como sabemos, recibió muchos halagos por parte de la crítica especializada. No por nada, la ficción ya acumuló más de 30 nominaciones a los premios Emmy y por supuesto varios de estos premios se los llevó para casita. Si todavía no la vieron, les comento que la ficción original de Netflix sigue de cerca a Marty, este personaje interpretado por Jason Bateman, que es un experto en finanzas que se encarga de lavar dinero para un cuartel mexicano. Y bueno, en la primera temporada vemos que el protagonista se enfrenta a un gran problema y deberá dejar su vida en Chicago para mudarse con su familia al lago de Ozark. Allí llevará adelante un plan y tratará de seguir trabajando sin problemas, pero no será nada fácil. Véanla porque es realmente una joya. Por la familia. Puesto número 4, Vincenzo. Esta es una de las series coreanas más vistas de la historia, Ojo, partimos con una premisa tan simple como efectiva. Un niño es enviado a Italia y adoptado por la poderosa familia Cassano, quienes lo rebautizan como Vincenzo y lo animan a estudiar ciencias jurídicas para con el tiempo llegar a convertirse en el consigliere oficial de todos sus negocios. El problema es que su hermanastro Fabio no ve con buenos ojos la interferencia de este extranjero, por lo que ordenará su asesinato del modo más shakespeariano posible. Nuestro protagonista consigue escapar a Seúl, claro, pero ahí comienza a ejecutar su venganza en platos bien fríos. Mírenla porque es una serie bastante sorprendente, sus capítulos son bastante largos, pero valen la pena y es de lo mejor en las últimas series estrenadas de Corea. Corea viene con todo en sus producciones, Y además ya les recomendé en otro video que lo pueden ver acá en el canal de los mejores doramas o K-dramas que hay en el mundo. Hice un listado bastante variado. Imagine you were born in a poor family, in a poor country. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ustedes eligen plata o plomo. Y en el podio obviamente tenía que estar Narcos. Esta es una de las primeras series de Netflix que se hizo popular en todo el mundo. Sin duda alguna esto fue gracias a la forma de recrear la vida del narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria. Siempre quise decir eso, no sé por qué. Esta increíble producción inspirada en la vida y obra de Pablo Escobar es bastante diferente o distinta a lo que pudimos ver en la serie colombiana El Patrón del Mal. Además hoy en día tiene muchas secuelas que son muy buenas también, sobre todo Narcos México, que no se las nombro acá, pero bueno, nombro Narcos como un todo. Mírenlas, que no se van a arrepentir si les gusta obviamente este tipo de producciones. There's one thing I've learned in the narco world. We had no idea what we were in for. Delicate, Mr. Shelby. Concerns the factory down the road at the BSA. Y acá empieza un poco la polémica porque podría estar tranquilamente, más creo yo que debería estar en el primer lugar, pero la dejo en el 2 y es Peaky Blinders, como ya están viendo. Esta es la opción perfecta real para los amantes de las series de mafiosos. Es adictiva, está ambientada en el Reino Unido de los años 20 y muestra cómo es la lucha de la familia Shelby para alcanzar el poder y extender su control sobre otras localidades. La historia está llena de mucha acción, intensas emociones, personajes fascinantes y hechos increíbles que seguramente los va a dejar con la boca abierta desde el primer episodio. Es imposible ver esta serie y no imaginar cómo sería tu vida si pertenecieras a los fucking Shelby. By order of the Peaky Blinders. Es imposible hablar de series de narcos, mafiosos y drogas sin hablar de Breaking Bad. Esta cuenta la historia de Walter White, un profesor de química con cáncer que empieza a cocinar metanfetamina con su alumno Jesse Pinkman, cuyo laburito era vender drogas en su localidad. Walter, después de ver el alto precio de sus tratamientos, decidió tomar el camino de la producción de drogas para conseguir dinero y mantener a su familia, ya que era imposible con un sueldo de profesor, lo que pasa habitualmente, sobre todo acá en Argentina, como ningunean a los docentes. Bueno, lo mismo le estaba pasando al pobre de Walter. Sin embargo, durante el trayecto él acabará convirtiéndose en Heisenberg, capaz de matar o hacer lo que sea necesario para proteger su negocio y su receta. Es mi serie favorita de todos los tiempos, por eso creo que la puse en el puesto número 1, pero tal vez Peaky Blinders debería estar acá. Ustedes díganme en los comentarios. And admit you're in danger. Who are you talking to right now? Who is it you think you see?
I am not in danger, Skyler. I am the danger. Recuerden que voy a hacer otros con las otras plataformas para que vayan y no se queden sin ver, porque hay un montón de series que tienen que ver con la mafia. Es un género que a mí me apasiona, así que se los traigo acá y espero que lo puedan compartir también con sus amigos y amigas en sus redes sociales donde ustedes quieran, y suscríbanse si es la primera vez que llegan al canal. Dejen sus recomendaciones en los comentarios y si quieren saber todas las noticias que pasan en el mundo del cine y las series, pueden seguirme en mis redes sociales, que publico novedades todos los días y algún que otro meme para que nos riamos un poco. Yo soy el Tirri, esto fue Posta Bro y nos vemos en un próximo video. Cambio y fuera. Chao.